resolviendo por parte, partiendo con el ítem del sí. Lo primero que nos pide es identificar si el área de gerencia desea cerrar la sucursal, y para que el cierre de la sucursal se lleve a cabo, el promedio de venta tiene que ser menor a 6 millones. Entonces tenemos que identificar qué sucursal continúa y cuál no. Bien, todo este ítem se resuelve en torno al sí, por lo tanto habilitamos la fórmula del sí y paréntesis. La prueba lógica es muy clara, me dice que el promedio debe ser menor a 6 millones. No tenemos el promedio, solamente tenemos la venta de cada mes, por lo tanto dentro de la fórmula del sí debemos realizar un promedio. ¿Qué vamos a promediar? La venta de enero, febrero y marzo de cada sucursal, partiendo por el norte. Es decir, vamos a promediar del C7 al E7. Recordemos que cuando anidamos una fórmula distinta al sí, tenemos que cerrar el paréntesis cuando corresponde. Entonces mi primer dato de mi condición va a ser promedio de norte, enero, febrero y marzo. Ese promedio tiene que ser símbolo menor a 6 millones. Los números se escriben sin signo peso, sin separador de miles, todo junto, salvo se escribe la coma cuando fuera un número decimal, pero los números enteros no se pone separador de miles. Entonces tenemos si el promedio es menor a 6 millones. Fijarse bien en la cantidad de ceros, que sean 6. Y tenemos la condición armada. Si el promedio es menor a 6 millones, punto y coma respondemos. La sucursal cierra como respuesta verdadera. Y de lo contrario, continúa. Bien, respuesta verdadera, cierra. Si el promedio es menor a 6 millones, la sucursal se cierra. Punto y coma, de lo contrario, continúa. Siempre las palabras van entre comillas. Le damos enter, arrastramos y listo. La sucursal norte continúa, sur y mall deben ser cerradas. Vamos al siguiente. Dice determine el monto del impuesto, por lo tanto lo que tenemos que hacer es calcular cuánto impuesto va a pagar cada trabajador. Ahora, la condición me dice que va a pagar impuestos si el sueldo es mayor a 700.000. El monto equivale al 8% del sueldo. Bien, activamos el sí y vamos revisando. Prueba lógica, condición. Condición para que se pague impuesto. ¿Quiénes pagan impuesto? Aquellos que su sueldo, el sueldo C14, es mayor, símbolo mayor, a 700.000. Y listo la condición. Sueldo C14, operador lógico mayor, sea mayor a 700.000. Punto y coma respondo. Aquellos que tienen un sueldo mayor a 700.000, el impuesto equivale al 8% del sueldo. Pincho el sueldo por 8%. Esa es mi respuesta verdadera. El sueldo multiplicado, multiplicamos con asterisco, no con la X, 8%. Y aquellos que no pagan impuesto, lógicamente es 0. Cerramos paréntesis, el primero no gana más de 700.000, así que me dio 0. Segundo y tercero, su respectivo monto de impuesto. Vamos al tercero, activamos el sí. Y tenemos condición. El padre de los siguientes niños como medida de castigo promete regalar la mitad de los juguetes. Esa es mi respuesta verdadera, regalar la mitad de los juguetes. Para que este escenario ocurra, el promedio debe ser menor a 5,0. Promedio sus notas. Aquí ojo, vamos a promediar, activamos la fórmula del promedio al igual que en el ejercicio 1 y promediamos solo matemática y lenguaje. La cantidad de juguetes no es una nota, así que no se debe promediar. Tomo el 5,5, tomo el 6,5 y cierro el paréntesis del promedio. Ese promedio menor que 5. 5 o 5,0 es lo mismo. Y armada la condición. Promedio menor que 5. Punto y coma respondo. Si el promedio de matemática y lenguaje es menor que 5, los juguetes se van a dividir en 2, porque van a regalar la mitad de los juguetes. Si no se cumple la condición, la respuesta es 0. Si el promedio C22 con D22 es menor que 5, esa es mi condición, mi respuesta va a ser los juguetes partidos en 2. De lo contrario va a ser 0. Cerramos, arrastramos y listo. Primer ítem del ejercicio está ok. Fórmulas de tiempo. Ejercicio número 1. Me pide que calcule la edad de cada persona. La fórmula de tiempo que ocupamos para calcular meses, días o años se llama si fecha. Bien, no es una fórmula condicional y se escribe tal cual.
Recordar que el si fecha es una fórmula en cierto modo oculta de Excel, por lo tanto no va a aparecer los argumentos ni tampoco le ofrece el Excel cuando uno resuelve. Si uno activa el si, no me ofrece el si fecha, y si lo termino de escribir tampoco me lo ofrece como fórmula. Bien, de hecho no se puede abrir paréntesis tampoco de manera automática porque no lo tomo. Pero en la clase les dejé los argumentos. El primer argumento de la fórmula es la fecha de origen, que en este caso es C5. El segundo argumento es la fecha con la que la voy a comparar, en este caso es la fecha de hoy. Hoy siempre abro y cierro paréntesis. Y por último, la expresión de tiempo. Si es año es Y, si es meses es una M y si es días es una D. Esa letra siempre va entre comillas. En este caso nosotros queremos la edad, esos años, comillas, Y. Y cierro paréntesis. Primer argumento, la fecha de origen. Segundo argumento, la fecha de hoy. Hoy abro y cierro paréntesis. Tercer argumento, la expresión de tiempo, que es la Y entre comillas. Cerramos y da que Juan tiene 34 años. Si por X motivo en su computador les aparece así, es decir, expresado la edad como una fecha, basta con que en el apartado número revisen y lo más probable es que tengan su celda configurada como fecha. Eso se soluciona eligiendo la configuración numérica. Eso pasa mucho también en los computadores de la universidad. Así que no es que esté mala la fórmula, simplemente cambio la configuración de fecha a número. Y procedemos a arrastrar. Y tenemos la edad de cada persona. Daniela tiene 0 porque la fecha de nacimiento es el 15 de octubre de 2023. Quiere decir que aún no cumple un año. Segundo ejercicio, determinar cuánto tiempo lleva vencida cada factura. Valor pasado. Repasemos que el valor pasado, la fórmula es hoy mayor a la fecha. Si fuera futuro, es la fecha mayor al hoy. En este caso el ejercicio pide pasado. Activamos con el sí y empezamos. La condición es que la fecha de hoy debe ser mayor a la fecha, 15 de septiembre. Hoy, abro y cierro paréntesis, mayor a la fecha. En el valor pasado nosotros queremos identificar hace cuánto ocurrió un escenario. Cuánto tiempo ha pasado desde que se cumplió una fecha. No proyectar en el futuro cuánto falta, sino que cuánto ha pasado. Y esa es la fórmula de plantear la condición. La fecha de hoy mayor a la fecha. Punto y coma, y el valor verdadero es la misma fórmula, pero restando. Hoy, abro y cierro, resto a la fecha. Entonces, si la fecha de hoy día es más grande la fecha de vencimiento, yo quiero que se reste la fecha de hoy día con la fecha de vencimiento. Y esto me va a dar como resultado cuántos días han pasado. Y si este escenario no se cumple, quiere decir que esta factura está vigente. Bien, la factura del 15 de septiembre, hoy día estoy grabando 20 de septiembre, ha pasado 5 días desde que venció. Arrastro y tenemos el resultado. Bien, recordemos que dependiendo del día que ustedes hagan este ejercicio, les va a salir un resultado distinto. Yo voy a publicar el video hoy 20 de septiembre, si ustedes lo hacen mañana, el 5 va a decir 6, y así sucesivamente. Depende netamente del día que lo hagan, así que ese número va a variar. Ojo con ese detalle. Aplicamos el semáforo, inicio, formato condicional, escala de color, más reglas. Inicio, formato condicional, escala de color, más reglas. Siempre con todos los datos seleccionados. La escala de 2 la cambiamos a 3 colores. Todos los tipos deben estar configurados en número. Y la proporción que estamos usando en clases 0, 15 y 30. Acá alcances. Cuando el valor sea futuro, los colores se dejan como están. En este caso estamos realizando un valor pasado. Por lo tanto se deben invertir los colores. Donde hay rojo ponemos verde y donde hay verde ponemos un rojo. Damos a aceptar y se pintan los números. Y para el vigente, formato condicional, regla para resaltar celdas, texto que contiene. Formato condicional, regla para resaltar celdas, texto que contiene. Aquí marcamos el vigente, revisamos si tenemos alguna opción de verde, si está en la tercera, y en caso que no tenga un color dentro de las opciones predeterminadas, nos vamos a formato personalizado, lo podemos encontrar. En este caso sí lo tenemos, así que lo marcamos dentro de las opciones.
Aceptamos y estamos ok. Segundo ítem, listo. Fórmulas financieras. Aquí les voy a dejar anotado el apunte con lo que significa cada argumento de la fórmula financiera. NPER, número de cuotas. Luego tenemos VA, significa el préstamo. La tasa es la más simple, es la tasa de interés. Y por último, el pago es el valor de la cuota. Bien, hay que recordar que así como el argumento se llama, según este cifrado técnico, de la misma manera se llama la fórmula. Quiere decir que si en el primer ejercicio yo no tengo el valor de la cuota, el valor de la cuota se llama pago, la fórmula se llama pago. Así que empezamos a resolver. Lo primero que me pide es la tasa de interés, 3%, celda C7. Lo segundo que me pide es el número de periodos. El número de periodos significa el número de cuotas, 48, celda C6. Y por último el monto prestado, que es el VA, son los 4 millones. Cerramos paréntesis y tenemos menos 158.311. Siempre la fórmula del pago por Excel, por sistema, se agrega en rojo y en negativo. Siempre me lo va a devolver así. Vamos a las cuotas. Segundo ejercicio, no sabemos cuántas cuotas son. El número de cuotas se llama número NPER o número de periodos. Así que por lo tanto la fórmula se llama NPER. Tasa de interés, 3%, F7. Pago, valor de la cuota, los 158.311. En negativo porque la fórmula lo entregó así. Y monto prestado, los 4 millones. F5. Y listo, 48 cuotas es el crédito. El tercero se llama tasa, es el más simple de todos. Siempre fijarse que tenemos 4 tipos de tasa, nos quedamos con la primera. Y empezamos. Número de periodos, 48 y 6. Pago, menos 158, es la I8. Y valor actual, los 4 millones. I5. I6, I8, I5. Y por último, no tenemos el monto prestado. Fórmula VA. Tasa de interés, 3%, L7. Número de periodos, 48, L6. Y por último, las cuotas L8, L7, L6, L8. Y listo. Si les pasa como a mí, que en este caso yo tengo decimales en la hoja, recordamos que inicio, apartado numérico, la flecha que apunta a la derecha disminuye decimales y la flecha de la izquierda aumenta. No confundir los decimales con el separador de miles. El separador de miles es por un punto. Entonces, 2 veces y ahí se va el decimal y están los 4 millones. Bien, eso con las fórmulas en su manera de aplicación individual. Pero nosotros en la asignatura o en la unidad lo estamos viendo traspasado en casos. Así que antes de resolver la interrogante de este caso, que nos pregunta si el banco va a aprobar o reprobar el crédito, despejamos los datos que tenemos. Dice la renta por la renta a Juan le pueden prestar 2 veces su sueldo. Así que acá multiplicamos el sueldo de Juan, que es 1.200.000 por 2. 2.400.000. Es importante que lo hagan multiplicando y no que yo escriba 2.400.000, porque si eventualmente hay una modificación en el sueldo de Juan, tiene que modificarse su préstamo, porque dice que 2 veces el sueldo. Si yo aquí le aumento el sueldo 500.000 pesos, aquí tiene que sumar o aplicarse el nuevo monto prestado. Así que siempre formulado para tener una hoja vinculada con las celdas. Sueldo por 2. Listo, 2.400.000. Tasa de interés, 3%. Y la cantidad de cuotas, 24. Bien, y el banco dice que le va a aprobar el crédito si la suma de la cuota nueva más las demás créditos no supera el 25% de su sueldo. Así que empezamos a resolver. Recordemos que todos los casos se resuelven con el sí en esta unidad. Prueba lógica. Dice que la cuota nueva más los demás cuotas. No tenemos el valor de la cuota nueva, no lo entregó el ejercicio, pero sí tenemos los 3 datos restantes: el monto prestado, la cantidad de cuotas y la tasa de interés.
Por lo tanto, resolvemos con la fórmula del pago. Sí, paréntesis, pago, paréntesis. Y resolvemos de la manera que ya sabemos. Tasa de interés, 3%, C17. Número de periodos, 24, C16. Monto prestado, los 2.400.000. Cerramos paréntesis. Con esta fórmula vamos a obtener el valor de la cuota de este nuevo crédito. Pero acá, ojo, siempre que el análisis de un caso dependa de la cuota, es decir, dependa de la fórmula del pago, lo tenemos que multiplicar por menos 1 para convertirlo positivo. Si el análisis del caso depende del VA, del NPER o de la tasa, no hay que convertir a positivo. Y cuando resolvemos los ejercicios de acá arriba, los de la primera parte, que no son casos, son ejercicios independientes, nada que convertir a positivo. Bien, solo es cuando los ocupamos con el sí y el sí esté vinculado con el pago. Solamente en este escenario lo convierto a positivo. Entonces tenemos, si la cuota nueva por menos 1, más las cuotas antiguas, que son las que están acá, crédito 1, crédito 2 y crédito 3, más la suma de estas tres cuotas. Y aquí tenemos armada la primera parte de la condición, la cuota nueva por menos 1, más la suma de los tres créditos antiguos. Este monto, que corresponde a los créditos antiguos más la cuota nueva, debe ser menor, igual. Cuando el ejercicio diga no superar o diga máximo, se ocupa el operador lógico menor o igual al 25% del sueldo de Juan. Pincho el sueldo de Juan por 25%. El sueldo de Juan por 25%. Y con eso tenemos armada la condición. La cuota nueva en positivo más la suma de las demás cuotas debe ser menor o igual. Menor o igual equivale a máximo, equivale a no superar. Son sinónimos al momento de elegir el operador lógico. Al sueldo por 25%. Si se logra esa condición, punto y coma y comillas, el banco va a aprobar el crédito. De lo contrario, el banco lo va a rechazar. Todas las palabras siempre entre comillas. Enter, y el banco va a rechazar este crédito. Y la última parte de la unidad corresponde al buscar V, bien, junto con la fórmula del si error. En el primer ejercicio nos pide que en la celda C5, la celda de producto, escribamos cualquier producto en la lista. En este caso yo voy a escribir la manzana. Y tenemos que ir a buscar el valor de esta manzana. Como consejo, y el mismo consejo que les di en clase, cuando ocupemos la fórmula, evitar hacerla desde el comienzo, es decir, aplicando el si error desde el comienzo, hasta que dominen bien ambas fórmulas por separado. De lo contrario, podemos generar confusiones en el uso de paréntesis. Así que vamos a partir con el buscar V. Una vez que estemos seguros que el buscar V funciona a la perfección, le aplicamos el si error y le vamos sumando cosas a la fórmula. Entonces partimos con el buscar V. Primer argumento, valor buscado. ¿Qué estamos buscando? La manzana. E5, eso es lo que estamos buscando. Punto y coma. Matriz tabla. ¿Dónde voy a buscar esta manzana? La voy a buscar a la tabla que está acá abajo. Pero siempre buscamos desde lo que buscamos hacia la derecha. En este caso nosotros buscamos una manzana. La manzana corresponde a un producto, así que de producto hacia la derecha. Si marcan desde el código, no lo van a encontrar. Desde producto hacia la derecha. Del D10 al F15, o pueden marcarlo del D11 al F15, es lo mismo. Punto y coma. Indicador de columnas. Aquí viene a ser qué cosa estoy buscando de la manzana. Nosotros queremos el precio. Y aquí se cuenta 1, 2, 3. El precio es el 1, es el 2. Así que le ponemos un 2. Y por último terminamos con el 0. E5, que estoy buscando la manzana. Punto y coma. ¿Dónde la voy a buscar? Desde el D10 hasta el F15. Punto y coma. Necesito el precio, corresponde a la columna número 2 de las que marqué. No de todas. De las que marqué corresponde a la 2. Y 0 porque quiero la coincidencia exacta. Enter, listo, me da que la manzana vale 920 el kilo. Le agregan el signo peso ahí si lo desean. Y ahora que sabemos que el buscar V está funcionando, le aplicamos el si error. ¿Por qué aplicamos si error? Porque si borro el producto, la fórmula da error, lógicamente, porque no sé lo que estoy buscando, no tiene que encontrar. Y si pongo algo que no existe, como el queso, también me va a dar error. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Entre el igual y la primera letra, que en este caso es una B, marcamos el si punto
error. Siempre entre el igual y la primera letra de la fórmula, que en este caso es la B de buscar. Sí, punto error y abro paréntesis. Con eso nos vamos directo al final. La lógica es bastante simple. Entre el igual y la primera letra, marco la fórmula, sí, punto error, abro paréntesis. Y siempre después me voy al final, después del último paréntesis. Marcamos punto y coma y respondemos. Como en este caso nosotros tenemos dos posibles errores, no podemos marcar un solo error. Es decir, yo no puedo escribir solo acá, entre comillas, la respuesta, porque eso es cuando el escenario me presenta un error. En este escenario yo tengo dos posibles errores, así que sí o sí debo agregar un sí para marcar mi segundo error. Mi primer error es que la celda donde yo escriba la fruta, que en este caso es la celda E5, esté igual, comilla, comilla. La comilla junta significa vacío. Y es así, comilla, comilla. No es comilla, espacio, comilla. Eso significa espacio. Comilla, comilla. Si E5 es igual a comilla, comilla, si E5 es igual a que esté vacío, entre comillas, yo quiero que la fórmula me responda ingrese producto. Si la celda está vacía, punto y coma entre comillas me debe decir ingrese producto. Punto y coma. Y si el error es por otra cosa, como el queso, es porque el producto no existe. Cierro la comilla y cierro los dos paréntesis, recordando que nunca cierran en rojo los paréntesis o en color, deben cerrar en negro, eso es la señal de que está todo cerrado. Presiono Enter y listo. Busco las peras, tengo el precio, lo dejo vacío, me dice que ingrese producto, escribo una empanada y estamos en 18 y me dice que la empanada no existe. Y por último tenemos un caso. Aquí siempre el caso está muy explícito y marcadito lo que hay que marcar y descifrar. Dice determinar sí, marcamos el sí. La cantidad del producto, revisamos la tabla superior. No tengo cantidad, solamente tengo el tipo de producto. Así que si no tengo, lo voy a buscar. Si la cantidad de A, de 23, eso estoy buscando. Sí, paréntesis, buscar V, paréntesis, que estoy buscando la A, punto y coma. ¿Dónde la voy a buscar? En la tabla inferior del C35 al E43. Bien, recordad que la A representa un producto, así que marco desde el producto hacia la derecha. Antes que le pongan el punto y coma, le marcan al tiro el F4. Otro punto importante, cuando aplicamos el buscar V dentro del sí, hay que fijar la tabla para poder arrastrarla. Bien, solamente un F4, me fijo que esté el signo peso antes de la letra y antes del número. Signo pesos, C, signo pesos 35. Signo pesos, E, signo pesos 43. Bien, entonces para que sea más práctico siempre selecciono, termino de seleccionar, F4. ¿Qué pasa si lo hago después? No pasa absolutamente nada, simplemente van a tener que marcarlo de manera individual. Tendrían que ir a la C, a ponerle el F4, pinchar la E y ponerle el F4. Es exactamente lo mismo, pero tendría que hacerlo dos veces. Siempre más práctico. Seleccionamos y antes del punto y coma, F4. Ahora sí, punto y coma. Indicador de columnas. ¿Qué estoy buscando del producto? Estoy buscando la cantidad, porque acá me dice determine si la cantidad. 1, 2, 3. La cantidad es el 3 y termino con el 0. Cierro paréntesis. Estoy buscando el B23, que es la letra A. Punto y coma, lo voy a buscar en esta tabla desde el C35 al E43, fijado. Punto y coma, quiero la cantidad de la A, 1, 2, 3, le pongo el 3, punto y coma 0 porque quiero la coincidencia exacta, y cierro el paréntesis del buscar V. Con el buscar V tengo la cantidad del producto. Esa cantidad, según esto, tiene que ser mayor a 45, y punto y coma respondo. Si la cantidad es mayor a 45, esto va a ser derivado a la casa matriz, y de lo contrario a la sucursal centro. Cierro comilla y cierro el paréntesis. Y listo, procedo a arrastrar y está todo el ejercicio resuelto. Eso es, muchachos, el ejercicio que tenían que realizar en la clase de la semana anterior. La prueba va a ser muy parecido a esto, sobre todo la extensión, y recordando que el tiempo para resolver la prueba es de 60 minutos, así que es muy importante que practiquen para mejorar sus tiempos de resolución.